Bienvenido a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. En las páginas más oscuras de la historia, existe un nombre que despierta tanto terror como fascinación: Moloch. Este dios, o demonio, según las fuentes, ha sido vinculado con los rituales más extremos y perturbadores que la humanidad haya conocido. Sus leyendas han cruzado siglos, dejando una huella imborrable en nuestra cultura. Hoy nos adentraremos en el misterio de Moloch. ¿Fue una deidad real que exigía sacrificios humanos para otorgar favores? ¿Un símbolo oscuro utilizado por las élites para controlar a las masas? ¿O, peor aún, una energía cósmica que sigue latente, influenciando nuestro mundo desde las sombras? Prepárate para descubrir la verdad detrás del fuego y los sacrificios, y para enfrentar el eco de un culto que podría no haberse extinguido jamás. En los textos bíblicos, Moloch es descrito como el dios de los amonitas, una antigua civilización que habitaba las tierras de Canaán. Se dice que su culto estaba marcado por sacrificios de fuego, donde los hijos primogénitos eran ofrecidos para ganar su favor. Este acto, descrito como una abominación en el Levítico, era tan impactante que incluso los propios hebreos, acostumbrados a un Dios de justicia implacable, lo consideraban inaceptable. Pero, ¿quién era realmente Moloch? Para algunos, su nombre proviene de la palabra hebrea, Melech, que significa rey. Un título que lo posicionaba no solo como un dios, sino como un monarca cósmico, gobernando a través del fuego y la sangre. Su imagen también ha sido asociada con Baal, el dios supremo de Cartago, lo que sugiere que Moloch no era una figura aislada, sino parte de un panteón más amplio que compartía características similares en diferentes culturas. Sin embargo, la historia de Moloch no se limita a un solo pueblo o época. En cada rincón del mundo antiguo, desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo, encontramos ecos de un dios o entidad que exigía sacrificios humanos como prueba de lealtad y devoción. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿era Moloch una figura mitológica compartida o una manifestación de algo más profundo y universal? Los registros arqueológicos de figuras con forma de toro, altares de sacrificio y restos de fuego ceremonial sugieren que el culto a Moloch no era simbólico, sino una realidad tangible. Pero, ¿qué llevó a estos pueblos a creer que un sacrificio tan extremo era la única forma de obtener prosperidad o redención? La representación clásica de Moloch es tan aterradora como su reputación. Se le imagina como una estatua colosal, con cuerpo humano y cabeza de toro, hecha de bronce y hueca por dentro. Su vientre era un horno encendido donde las víctimas eran depositadas, mientras los sacerdotes realizaban cánticos para invocar su favor. Esta imagen no es un simple capricho artístico. La cabeza de toro simboliza fuerza y dominación, mientras que el fuego representa purificación y destrucción, dos conceptos que Moloch aparentemente personificaba. En este contexto, el sacrificio humano no era solo un acto de devoción, sino una forma de alimentar la esencia misma de la deidad, asegurando así su continuo favor. Pero la simbología de Moloch va más allá. Algunos estudiosos creen que su figura encarna el lado más oscuro de la humanidad, la necesidad de sacrificar lo más preciado en busca de poder, control o supervivencia. Su estatua no solo representaba un dios, sino un espejo de los miedos y deseos más profundos de aquellos que se inclinaban ante él. La pregunta persiste: ¿era Moloch una figura divina real que requería estos sacrificios para otorgar sus bendiciones, o simplemente una excusa para justificar actos atroces bajo el velo de la religión? El ritual dedicado a Moloch era tan perturbador que incluso los cronistas antiguos lo describían con horror. Las víctimas, generalmente niños, eran colocadas en los brazos incandescentes de la estatua mientras los tambores y los cánticos ahogaban sus gritos.
Este sonido no era casual, tenía la intención de silenciar la culpa colectiva y hacer del sacrificio un acto ceremonial casi mecánico. El fuego no solo consumía los cuerpos, sino que también simbolizaba la transferencia de energía desde el mundo material hacia el plano espiritual. Para los adoradores de Moloch, este acto no era un asesinato, sino una transacción, el dolor terrestre a cambio de la prosperidad divina. Sin embargo, este ritual también tiene paralelos en otras culturas. Los cartagineses, por ejemplo, practicaban sacrificios similares en honor a Baal. En la India védica, el fuego era visto como un mediador entre los dioses y los hombres. ¿Podría esto indicar que el culto a Moloch era parte de una práctica global más amplia y no un fenómeno aislado? Esto nos lleva a una inquietante conclusión: el fuego de Moloch no solo era literal, sino también simbólico. Representaba el deseo humano de trascender las limitaciones del mundo físico, aunque eso significara pagar el precio más alto imaginable. A lo largo de los siglos, la figura de Moloch ha evolucionado, alejándose de su contexto histórico para convertirse en un símbolo de las sombras del poder y la corrupción. En el esoterismo moderno, Moloch es interpretado como una entidad que representa la codicia, la opresión y el sacrificio en nombre de un bien mayor. Algunos teóricos lo vinculan con rituales ocultos realizados por élites contemporáneas, donde el sacrificio no siempre es físico, sino simbólico, el sacrificio de ideales, de la verdad o incluso de la libertad. Desde una perspectiva gnóstica, Moloch puede verse como una manifestación del demiurgo. Su culto no sería un acto de devoción, sino una perpetuación del ciclo de control y sacrificio que define nuestra existencia. Esto plantea una última pregunta: ¿hemos dejado realmente atrás el culto a Moloch, o simplemente hemos cambiado las ofrendas y los rituales para adaptarlos a un mundo moderno? A lo largo de la historia, las grandes religiones han condenado el culto a Moloch como una abominación. En la Biblia, este dios es mencionado como un ejemplo de las prácticas más oscuras y corruptas de las naciones paganas. El Levítico 6 y 21 y el Deuteronomio 12 y 31 se refieren al sacrificio de niños a Moloch como actos de una perversidad sin igual, considerado el máximo pecado contra Yahvé. Pero esta condena no era solo religiosa. Representaba una lucha de poder entre culturas, el intento de erradicar la influencia de un culto que desafiaba la narrativa de una moral divina única. Sin embargo, ¿era esta condena un acto de genuina indignación o un esfuerzo por centralizar el control religioso? En la cultura moderna, Moloch ha resurgido como un símbolo de las fuerzas que devoran lo más preciado en nombre de la ambición y el progreso. Desde literatura y películas hasta teorías de conspiración, su nombre evoca el costo humano de las estructuras de poder que sacrifican vidas por sus propios fines. Sin embargo, es inquietante cómo persisten ciertos paralelismos. Los sacrificios antiguos han sido reemplazados por sistemas que exigen nuestra energía, tiempo y espíritu. ¿Podrían estas dinámicas modernas ser una forma contemporánea de adoración a Moloch, disfrazadas de progreso y desarrollo? Desde la perspectiva del esoterismo, el fuego de Moloch no solo representaba destrucción, sino también transformación. En muchas tradiciones, el fuego es un símbolo de purificación y renacimiento. ¿Podría ser que, para algunos iniciados, el culto a Moloch fuera un intento de trascender la materia y alcanzar un plano superior? Sin embargo, este también fuego tiene un lado oscuro. En la alquimia, por ejemplo, el fuego es el elemento que separa lo puro de lo impuro, pero el proceso es largo, doloroso y peligroso. Aplicado al contexto de Moloch, su fuego podría interpretarse como una herramienta para consumir lo terrestre en un intento de alcanzar lo divino, pero a un costo impensable. El simbolismo del fuego de Moloch ha influido incluso en la percepción de las llamas del infierno. Este paralelismo plantea una pregunta inquietante:
¿Podría el concepto cristiano del infierno haber sido influenciado por los rituales de Moloch, convirtiéndolo en un recordatorio eterno de las consecuencias del sacrificio extremo? Más allá del simbolismo, la pregunta permanece: ¿es posible que los antiguos no solo busquen complacer a Moloch, sino utilizar su fuego como un vehículo para alcanzar un estado de conciencia más elevado, aunque envuelto en oscuridad? A medida que cerramos este oscuro viaje, la figura de Moloch se presenta como mucho más que un dios antiguo. Es un arquetipo, una sombra que refleja los extremos de la ambición humana y la eterna lucha por trascender nuestras limitaciones materiales. Su culto, aunque aparentemente extinguido, sigue vivo en las estructuras modernas que exigen sacrificios simbólicos o literales para mantener su poder. ¿Es Moloch un recuerdo distante, o sigue influyendo en nuestro mundo de formas que apenas comprendemos? Su fuego arde no solo en los rituales de la antigüedad, sino en cada decisión que prioriza el control sobre la libertad, la riqueza sobre la humanidad y el poder sobre la compasión. Como espectadores y buscadores de la verdad, estamos ante una decisión: ignorar el fuego de Moloch como un mito del pasado, o verlo como una advertencia para no repetir los errores de quienes adoraron en su altar. En Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Sigan explorando, sigan cuestionando, porque en la búsqueda de la verdad, encontramos la libertad.